En los últimos días, yo diría la semana pasada puntualmente, se conoció una noticia que generó idas, vueltas, dimes, diretes. Claro que en esto siempre cuando se toma una decisión de gobierno hay sectores que pueden estar más favorecidos, otros que pueden estar menos favorecidos. Lo concreto es lo que te comentábamos hace una semana. Se toma la medida para que empiece a percibirse aranceles a la importación de notebooks y fundamentalmente de tabletas, del 8% y del 16%, con lo cual evidentemente el sector de la industria nacional ha recibido muy bien esta noticia. Vamos a conversar con el presidente de una de las comisiones de CADIEL al respecto de esta situación. Estamos hablando con Guillermo Freund. Guillermo, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Matías, ¿cómo estás vos? Claramente, lo que uno percibe es que al sector justamente de ustedes, que tiene que ver con la integración de productos aquí en la Argentina y también con la fabricación de productos nacionales, esta medida le ha caído bien, ¿no? Bueno, a ver, primero tratemos de repasar y especificar cuál es esta medida. Esta medida no es un incremento de aranceles, sino la eliminación de una lista de excepciones. Ujú. El arancel externo común del Mercosur para notebooks y tablets es y fue siempre del 16 y el 8%. Sencillamente, en el año 2017 se incluyeron en la lista de excepción para que ingresen al país al 0%. Lo que se hizo simplemente es quitarlas de la lista de excepción. Ergo, ahora recién, y después de muchos años, la industria nacional que tuvo que trabajar contra importaciones al 0% de productos, los mismos productos que fabrica, está en igualdad de condiciones que Brasil, por ejemplo, ¿no? Bien. O sea, Ahora, hecha esta aclaración y teniendo en cuenta que los aranceles estaban de antes, que hubo un momento en el cual no se aplicaron y que ahora se van a volver a aplicar, si tuvieras que hacer una lectura de qué pasaba antes cuando estaban los aranceles y qué pasó cuando se los había suprimido o suspendido, ¿cuál fue la situación y cuál fue el impacto que hubo justamente en la industria nacional? bueno, a ver, cuando se eliminan absolutamente los aranceles, que en aquel momento estaban al 35%, quiero aclarar esto, y que la industria pedía que fueran el 16% en lugar del 35% o del 0%. O sea, básicamente pedíamos esto, que estuvieran alineados con el arancel externo común, la categoría no estuviera en ninguna lista de excepción, ni para arriba ni para abajo. Lo que sucedió en la industria fue básicamente un cierre masivo de líneas de producción, muchos despidos. Solamente una empresa tuvo 800 despidos, quiero comentar esto porque fue tapa de algunos diarios. Eh, Se desarticularon líneas que ya venían trabajando orgánicamente, y no es que gracias a eso hemos visto mejorada ni la oferta ni mucho menos los precios. Quiero decir, durante los años en que las importaciones de bienes finales y terminados estaban al 0%, lo único que veíamos eran dos, tres grandes marcas importantes, realmente meritorias y muy reconocidas y muy buenas, pero con precios que no es que habían bajado ni sustancialmente, en algunos casos ni siquiera habían bajado mínimamente. Con lo cual, ¿qué pasó? La cadena comercial en aquel momento se apropió y se quedó con ese beneficio. Bien, y ahora entonces, ¿qué es lo que puede llegar a suceder con este nuevo escenario? A ver, primero yo sacaría el debate de los primeros 10 o 15 días de implementación de una normativa de estas características, porque hay mercadería en tránsito. No es cierto que la mercadería que está en tránsito pase al 16%, de las órdenes que ya estaban encaminadas y registradas en la aduana siguen al 0%. Con lo cual ahí hay algo absolutamente especulativo. Segundo, lo que va a suceder es en los productos de fabricación nacional que ya se venía trabajando desde hace unos 3 años, por lo menos, 2, 3 años, en forma creciente. No nos olvidemos que la pandemia también generó una serie de mm, eh, cambios en el sector, no solamente en Argentina, sino en el mundo entero, en cuanto a Ujú. abastecimiento, costos, etcétera. Se está ordenando recién desde el año pasado, o reacomodando. La industria nacional, que tiene mucho menos estructura que hace 7 años, obviamente, pero que algo se ha mantenido y sobre todo algo se ha comenzado a recuperar, va a seguir trabajando con los mismos estándares, porque estos costos no afectan al proceso industrial. Al revés, lo van a ayudar
a ganar más espacio. Y aclaro que los productos que se fabrican localmente ya hay dos empresas que están fabricando marcas internacionales, con lo cual esto es lo que seguramente va a generar, más allá del contexto global, más allá de las dificultades para acceso a dólares que hay en Argentina, lo que va a generar es un estímulo a que más empresas eh, opten por fabricar, por supuesto, sus marcas locales, pero también hacer acuerdos con marcas internacionales para un ensamblado local de las computadoras. Guillermo, mencionaste justamente la cuestión de la importación con el tema de la falta de dólares y demás, y sabemos que la industria nacional también es un gran integrador de muchos de los productos. Imagino que en este tipo de productos de computadora, de laptops, de tabletas, se deben integrar algunos componentes que no se fabrican en Argentina. ¿Cuál es la situación de esos componentes? A ver, la industria electrónica en general, y no me voy a referir solamente a informática, tiene un nivel de componentes importados altísimo. O sea, la mayoría de los componentes de la electrónica en general y de la informática en particular no se fabrican ni en Argentina ni en Brasil, muy poco en Estados Unidos, principalmente de Oriente. Con lo cual, el abastecimiento sí es complicado, lo es para un producto terminado y también lo es para los componentes. Te diría que hasta es muy desafiante para una empresa estar, y en el caso de Cadiel, estamos hablando de 14 empresas informáticas, pelear por un proceso de fabricación nacional cuando esa complejidad en la importación se multiplica por 500 frente a un producto terminado único. Pero bueno, la voluntad industrial y la oportunidad que eso también implica en términos de estabilidad de largo plazo, así lo amerita. Por lo menos esa es la voluntad del sector, ¿no? Bien, ¿qué pasa con la cuestión de empleados? Y no te pregunto por la cantidad de empleados, sino por las capacitaciones, las capacidades. Sabemos que estamos en plena época de la economía del conocimiento, que se está intentando también que muchos jóvenes, adolescentes, se incorporen a carreras que tienen que ver con la informática y con todo lo que hace esta era del conocimiento. Pero ¿cómo estamos hoy en el sector industrial en función de los recursos humanos en ese sentido? Ujú. Bueno, a ver, en principio te diría que mal y bien, pero por un lado, la desarticulación de las líneas de producción que existían hace 7 años generó un desbande importante de gente en aquel momento altamente capacitada. A su vez, en 7 años también cambiaron ciertos paradigmas y la industria tecnológica en general, ya no me refiero solamente a la electrónica, tiene un grado de complejidad bastante amplio. Las capacidades, o sea, no hay que asimilar las capacidades necesarias para fabricar una computadora y las capacidades necesarias para fabricar un bien de economía del conocimiento puro, como podría llegar a ser un caso extremo software. En el medio hay un conjunto de soluciones bastante amplias. Lo que sí creo que es importante ver es que el, el sector configura un ecosistema que requiere todas las capacidades. Por supuesto, de las capacidades blandas puras, como podría ser ingeniería en software, desarrollo informáticos puros, y hardware. En el medio de todo eso hay un hermanamiento de capacidades y de habilidades que a veces los hacen las mismas personas, a veces no. Lo que es importante remarcar es, a tu pregunta, ¿cómo qué acceso tienen las empresas al personal calificado? Te diría, no es que uno pone avisos y automáticamente tenés a la gente que necesitas, pero de algún modo esto se está haciendo. Hay esquemas de capacitación con universidades nacionales que son realmente muy buenos, con sindicatos. O sea, también existe, o sea, la UOM en ese sentido tiene una política de Ujú. capacitación importante con las asociaciones industriales a las que pertenecemos como ADIMRA, pero también tenemos claro que tenemos que vernos como sector tecnológico como un todo que necesitamos de todas las habilidades, independientemente de los lentos procesos de capacitación. Claro. La capacitación tiene dos etapas, una que es puramente formativa a nivel institucional, que puede ser escuelas técnicas, universidades, centros de capacitación, y otra que es tan o más importante, o no sé si es más, pero es tan importante como la otra, que es la capacitación que solamente se adquiere con la práctica. Entonces, si vos no tenés una estabilidad en un proceso industrial de largo plazo, donde las líneas
puedan aprender de sus propias experiencias, éxitos o errores, no importa, El cualquiera. entrenamiento, básicamente. Es más que el entrenamiento, es la práctica, porque Ajá. el entrenamiento suele ser un periodo relativamente acotado. Ahora, una persona que está 3 años haciendo la misma actividad ha aprendido mucho. Y no Ujú. solamente una persona, un equipo de trabajo, con ingenieros, con gente de calidad, con operarios. Entonces, eso es lo que creo que se perdió en el 2017 y no se entendió el valor que tiene. Porque muchas de estas empresas, gracias a poder fabricar en una planta electrónica en forma continua, rutinaria, masiva o no, informática, también empiezan y habían empezado, y aspiramos a que en este caso también este proceso virtuoso se vuelva a dar, a generar otros productos de mayor valor agregado. No es cierto que una fábrica de computadoras solamente hace computadoras, es una planta electrónica que puede hacer computadoras, pero también puede hacer otras líneas. De hecho, sin dar nombres, porque no, me parece que no, una de las empresas que de hecho inicia la fabricación de computadores y tablets de una marca internacional, de las dos marcas internacionales que por ahora se van a hacer en los próximos meses en Argentina, una ya se hace un año y medio, una de esas empresas, en medio de la pandemia, con las mismas habilidades, fabricó respiradores artificiales. Claro. Entonces, no es cierto que esto es solamente un negocio de informática, no es cierto que esto es solamente un negocio de ensamblado, esto es parte de una cadena de valor mucho más amplia Ujú. que requiere cada una de las habilidades y las capacidades. Pero a tu pregunta, Argentina no es que los recursos están ociosos porque no lo están, porque en general, por suerte, y los últimos años más, la mayoría de la gente con habilidades tecnológicas tiene trabajo, pero la formación media de los jóvenes argentinos, sobre todo con acceso a la universidad, sigue siendo muy buena para abordar estos trabajos. Para el final, Guillermo, y agradeciéndote por tu tiempo, quiero consultarte si ya tienen alguna medición en materia de resultados de lo que ha sido el resurgimiento del plan de llevar las computadoras a las escuelas, esto que se lanzó hace algunos años también nuevamente. ¿Han medido cómo ha impactado en el sector? A ver, no sé, por un lado te diría que lo concreto fue que desde que el gobierno en el año 2020 hizo la primera licitación, que fue por 500.000 unidades, se entregaron todas, ya entiendo, están todas distribuidas. Sabemos que el déficit es enorme, porque son muchos años de carencia. Ahora estamos en el proceso de cumplimiento de una segunda licitación más ambiciosa, de 1 millón de equipos que todavía no están en la calle, pero lo estarán a lo largo de este año. El impacto, a ver, siempre es bueno. No sé, no tenemos una medición puntual, entiendo que eso es básicamente el Ministerio de Educación sí lo tiene, que es quien se ocupa de la distribución, pero sí sé que la expectativa y la recepción, la expectativa de los adolescentes en las escuelas siempre es muy alta, la recepción es muy buena y hoy mucho más que hace 10 años pasa a ser un elemento indispensable en el proceso formativo de todos los alumnos. Guillermo, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias Matías. Guillermo Freund de Cadiel en los micrófonos de ADN Empresario. Quédate que ya seguimos.